Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Financieras para Millennials con Gaspar. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema, bueno, que ya toqué en otro video pasado, pero que creo que merece la pena tocarlo en un video por separado, y es cómo funciona el tema de los impuestos en GBM y en general en cuentas, bueno, en plataformas para compra y venta de títulos accionarios, acciones. Eh, es interesante porque muchas personas le temen al tema de los impuestos en general. Sí, oye, es que no hago esto porque no quiero pagar impuestos, no hago el otro porque no quiero pagar impuestos. Cuando realmente el impuesto es algo que se cobra sobre ya las ganancias, en particular el ISR, el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Y bueno, el IVA, por ejemplo, pues es un impuesto al consumo, ese es por consumir. Si no consumes, no lo pagas, ¿no? Y en el caso del ISR es, si no ganas, no lo pagas, ¿sí? Entonces, primero que nada, para poder pagar ISR, pagar ese impuesto, tienes que ganar dinero, ¿sí? Eh, en el caso del, es importante, y porque le hice un video especial y aparte, por separado al tema de los impuestos, porque yo no lo supe hasta hace unos 3 meses, ¿sí? Y es que en México es un buen lugar para invertir en acciones, ¿sí? ¿Por qué lo es? Porque hasta el sexenio del presidente anterior, de Peña Nieto, se empezó a cobrar ISR sobre la venta de acciones. Es decir, si tú antes comprabas una acción en 10 pesos y por X o Y subía mucho de precio y la vendías en 2,000, ¿sí? Tenías una ganancia de 1,990 pesos, ¿sí? Y no pagabas nada, nada, cero de ISR por esa venta y esa utilidad que estabas teniendo, esa ganancia, ¿sí? Recordemos que el ISR es un impuesto sobre la renta. Entiéndase renta como ganancia, utilidad, etcétera. Entonces se me hizo muy, muy importante. Híjole, estamos en una especie de paraíso fiscal con respecto a la venta de acciones, ¿sí? Porque a partir de Peña Nieto se empezó a cobrar el 10%. Oye, es que de 0 a 10% es bastante, ¿sí? Eh, pues de 0 a nada, obviamente cualquier cantidad va a ser bastante, ¿sí? Pero lo interesante es si lo comparas con el resto del mundo, ¿sí? En Estados Unidos tú pagarías mínimo de ese ejemplo hipotético que les acabo de dar, de una vez de que compraste una acción en 10 pesos, la vendiste en 2,000 y ganaste 1,990. En Estados Unidos tendrías que pagar mínimo el 30%. Eso si no tienes otros ingresos y generas y tienes que entrar en una categoría especial de pago de impuestos, donde pagarías incluso más, ¿sí? Vamos a la mínima, el 30%, ¿sí? Básicamente estarías pagando unos 600 pesos por haber ganado 1,800. Entonces tu utilidad neta después de impuestos sería más o menos de 1,200, ¿sí? Ahora en México, compararlo con México, oye, yo compro una acción en 10 pesos, la vendo en 2,000 pesos, me quedan 1,990 de utilidad, utilidad bruta, porque todavía no has pagado impuestos. Entonces, el 10% de 1,990 serían 190, ¿sí? De 190 a 600 pesos es una gran diferencia. Ahora imagínate que no estamos hablando de 1,990 pesos, sino de 100,000, ¿sí? 200,000, medio millón, 1,000,000, ¿sí? De 1,000,000 el 30% serían 300,000 pesos contra el 10% que serían 100,000 pesos, ¿sí? Entonces, básicamente para los millennials y para cualquier persona que esté tentada en invertir, que le coquetea la idea, pero aún no se atreve por miedos quizás infundados, como podría ser el tema de los impuestos, ¿sí? Eh, la respuesta es buena idea invertir estando en México en acciones o en títulos de inversión, como sería un ETF, un fondo o una acción, ¿sí? En este caso, en otros videos ya les he recomendado que la inversión en ETFs es una de las cosas más seguras que hay, ¿sí? Si lo ves a largo plazo, ¿sí? No como especulación, no viendo a la acción como mercancía de comercio,
Y bueno, y lo otro es, oye, ¿y en GBM cómo funciona eso? ¿Sí? Bueno, GBM no te retiene los impuestos como los bancos. En ese caso, los bancos es una de las poquitas ventajas que te pueden dar, que ellos retienen, es decir, te quitan el impuesto que tendrías tú que pagar, te lo quitan y ellos lo pagan directamente, en teoría, ¿sí? Al Servicio de Administración Tributaria, lo retienen y a su vez lo pagan, ¿no? Entonces, en cambio en GBM, pues no, en GBM lo que hace es que te calcula la utilidad, el ISR que tendrías que pagar por la venta de tus acciones, ¿sí? Y anualmente, es decir, cada año te lo hace, y simplemente te da la información y ciertos documentos para que tú hagas tu propia declaración anual y tú pagues directamente tus impuestos, que es lo que normalmente las personas hacen, ¿sí? Hacen su declaración anual y el resultando es el pago de impuestos, ¿sí? Y bueno, en GBM, estos cálculos tienen una sección especial que vamos a entrar ahí, les voy a compartir mi pantalla. Y es una sección donde aparece llamada documentos. Hay tutoriales de GBM que te dicen para qué es esa sección. Vamos a entrar. Okay, vamos a ingresar. Me encantan esas frases que aparecen en la sección de espera de GBM. El otro día vi una entrevista con las personas de GBM donde dicen que están trabajando ya en la rapidez de la herramienta. Bueno, esto es en la parte de trading, que es donde se compran y venden títulos. Vamos a esperar que se apure un poco. Ok. Aquí en la sección de documentos, ¿sí? Es donde vas a encontrar, ¿sí? Cada mes tus estados de cuenta, ¿sí? Ahí viene un cálculo de las utilidades que estás teniendo, los rendimientos que estás teniendo, porque la utilidad solo la tendrías hasta que vendes. Es decir, los impuestos, cualquier impuesto lo vas a pagar hasta que vendas, no antes, no después. Si nunca vendes, que es la idea de la inversión pasiva es comprar para poseer e incrementar el valor en el tiempo, ¿sí? Entonces, pues no vas a pagar impuestos, ¿sí? Pues ya, y si vendes, pues obviamente ya lo empezarías a hacer. Y en esta sección de constancias para efectos fiscales es donde encontrarías tú la información para tus declaraciones anuales, donde eventualmente pagarías los impuestos por la venta de los títulos que hayas hecho. Bueno, pues de nuevo, México es un buen lugar para invertir en títulos accionarios, ETFs, fondos o acciones. Cualquier duda, pues estoy a la orden y nos vemos la próxima. Hasta luego.